A la luz de la palabra. Dios está demasiado ocupado como para preocuparse por tus problemas. Él tiene que atender a muchas personas, entonces no tiene tiempo para vos. Quizás también escuchaste que alguna vez te dijeron que Dios no puede entender nuestros problemas porque Él nunca tuvo sufrimiento o porque Él está en el cielo, allá lejos, y nosotros acá en la tierra. Él tiene demasiadas preocupaciones como para poder encargarse de nuestros sufrimientos y formar una parte activa en nuestra vida. Déjame decirte que si al escuchar este programa estos conceptos los tenías en tu mente, vamos a cambiarlos. Te vamos a mostrar a través de la Biblia que Dios es un Dios que se preocupa, que se ocupa de nosotros. Y sobre todo un Dios que no importa cuál sea la situación en la que vos hoy estés pasando, Él te puede entender, porque Él también pasó por sufrimientos. Como siempre te digo, muchas gracias por acompañarnos en los programas. Gracias porque también nos llegan diferentes mensajitos agradeciéndonos los programas, compartiendo acerca del contenido. Te quiero invitar personalmente a que en este momento, si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, lo hagas. Si también hay algún tema que te haya gustado mucho, no olvides que lo podés compartir. Los programas están a tu disposición en nuestro canal de YouTube para que vos puedas acceder, compartirlo, dar a conocer el mensaje. Estamos convencidos que, como perspectiva siglo XXI, que Cristo pronto va a venir. Pero es necesario que hagamos nuestra parte. Es importante que nosotros podamos hacer aquello que Dios podría hacerlo, pero nos necesita. Y saben, Jesús vino a este mundo. Él era 100% Dios y 100% humano, como ya lo estudiamos. Pero Él decidió renunciar por un tiempo a todo eso que Él tenía, que era bienestar, alegría, un lugar de paz donde Él vivía, el puesto que Él tenía como rey, por amor a vos y por amor a mí. Decidió sacrificar todo eso para venir a este mundo y vivir una vida llena de angustia, de dolor. Y ahora vamos a ver y vamos a compartir, como siempre te digo, lo que dice la Biblia sobre ciertos temas. Y hoy vamos a hablar acerca de que si en realidad Jesús nos puede entender o no, si Jesús pasó dificultades o no. Y para ello te invito a que si, como yo tengo mi Biblia acá, si vos no la tenés ahí a mano, la vayas a buscar. Si por ahí no tenés una Biblia y quisieras tener una Biblia en papel, comunicate con nosotros a través de los diferentes medios de comunicación que siempre están apareciendo en la pantalla. Y nosotros vamos a ver la manera en la que podemos hacerte llegar una Biblia en papel. Si no, también la podés descargar en las diferentes aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles, ¿no? Pero no te olvides y no dejes de acordarte de que Dios siempre te está buscando. Sea la manera en la que vos puedas acercarte a Él, la Biblia a través de papel o a través del celular, es importante que la estudiemos, la leamos y compartamos. Y por eso, no quiero dar más vueltas y quiero que empecemos a compartir lo que Dios quiere decirte en este momento. Dios quiere hablarle a tu corazón. Él quiere mostrarte que hay algo muchísimo más mejor, como dice un primito mío, que lo que nosotros podemos pensar. Y saben, vamos ahora a situarnos en la historia, en la vida de Jesús, ya al final de su ministerio en la tierra. Jesús había ya predicado por todos lados, había andado por Jerusalén, por Samaria, por Galilea, por Judea, la zona de Perea, había recorrido ya todo el territorio que él tenía cerca, hablando acerca de las buenas nuevas, lo que realmente era el ministerio de Jesús, ¿no? Acerca de dar a conocer que como estaban enseñando la Biblia no era eso lo correcto. Jesús vino en el momento indicado porque las profecías así lo anunciaban. Y Él vino y Él cumplió. Y justamente lo que vamos a estudiar ahora en este momento es una parte que es clave en la historia profética, es clave en el plan de salvación.
Si no hubiese sucedido lo que pasaba acá, quizás vos hoy y yo no podríamos tener la oportunidad de elegir la vida eterna. Cada vez que nosotros nos acercamos a un texto tenemos que entender que hay un trasfondo tras lo que leemos. Y antes quiero plantearte este trasfondo, que es la lucha entre el bien y el mal. La lucha entre Dios y Satanás. La lucha entre las huestes celestiales y las huestes del Satanás. ¿Sí? Y para eso te quiero invitar que busques en el capítulo 14 del libro de Marcos. Vamos a ir a Marcos, capítulo 14. ¿Saben? Vamos a hablar acerca de el título que tengo acá en Marcos es Jesús ora en Getsemaní. Y esto es ya previo a la crucifixión. Es la antesala, es la preparación final, el último diálogo que hay entre Jesús y su Padre, y luego ya comienzan el desenlace de su muerte. Fíjense que en el versículo 32 del capítulo 14 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Fíjense que Jesús ahora está yendo a un lugar especial. El Getsemaní, aquellos que por ahí conocen un poquito la zona, o si quizás me estás viendo de la parte del mundo de ahí, de Jerusalén, donde acontecieron estos sucesos, el Getsemaní se cree que estaba dentro del Monte de los Olivos. Lucas también dice que fue al Monte de los Olivos, así que este lugar, el Monte de los Olivos, el Getsemaní, que se supone que era un huerto especial, Getsemaní tiene que ver con el aceite, ¿sí? O sea, es una palabra que viene de ahí, de la producción del aceite, que salía generalmente de los olivos, de la aceituna. Este lugar geográficamente estaba ubicado más o menos a unos 10 minutos de caminata a pie del templo que se ubicaba en Jerusalén. Recuerden que el templo de Jerusalén estaba ubicado en la parte más alta de la ciudad. Así que esta era una zona de montes, colinas, montañas, ¿no? Entonces, el Monte de los Olivos era un monte y el Getsemaní se encontraba a 10 minutos más o menos a pie de caminata del templo de Jerusalén. Y fíjense que Jesús viene y trae a 3 discípulos. ¿Saben? Estos 3 discípulos eran los más allegados a Jesús. Entonces esto me pone a pensar, ¿Jesús tuvo favoritos? ¿Dios tiene favoritos? Y la respuesta es que no, Dios no tiene favoritos. Pero sí, yo puedo ser el favorito de Dios. Dios me da la oportunidad de ser su favorito. Dios me da la oportunidad de tener una relación diferente a la que tienen todos los demás. Pero no porque Él ame más a alguien que a otro, sino porque mi relación depende de mí, porque Él dio hasta su vida por mí. Nadie tiene mayor amor que que quien ponga su vida por nosotros. Y Jesús puso la vida por vos y por mí. Entonces fíjense que va a este lugar apartado y no va con los 12. Solamente lleva a 3 personas. Lleva a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Saben? Estas 3 mismas personas habían estado un tiempo atrás con Jesús en la transfiguración. Y lo que les pasó algo muy similar a lo que estaba sucediendo ahora. ¿Saben? Acá Jesús muestra su humanidad en su máximo esplendor también. Él estaba angustiado, se sentía triste. Y no se alejó solo. No se alejó de sus amigos. Al contrario, llevó a sus amigos para que los acompañen. Él necesitaba en sus amigos un apoyo. Él necesitaba en sus discípulos compañía. Y vamos a ver qué pasa con la historia. Dice en el versículo 34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco, versículo 35, yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y el versículo 36 dice, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
En el relato de Lucas se explica y él dice y representa que Jesús se fue a una piedra, al tiro de una piedra de distancia. Por lo que quiere decir que no es que Jesús se fue y los dejó y se fue 3, 4 kilómetros de lejos. Se fue ahí cerca. Los discípulos lo estaban viendo a Jesús. Todo lo que iba a suceder a continuación era que Jesús se aparta un poco, pero lo suficiente para que lo puedan ver, y no solo ver, también para que lo puedan oír. Dicen que en su mayor angustia Él los llevó a ellos y los acompañó. También Lucas habla acerca de que en ese momento en el que Jesús habla con su Padre, aparece un ángel. Este ángel era un ser enviado especial. Y esto me llena me conforta, ¿no? Me llena de alegría, de sensación de paz, porque Dios nunca nos deja solos. Y así como envió un ángel para cuidar a su hijo en este momento de angustia, hoy lo hace por vos y por mí. En este momento de angustia en el que vos hoy estás pasando, no estás solo. Hay un ser celestial acompañándote. Solamente tenés que abrir los ojos y mirar con los ojos de la fe. Y Jesús se sentía en angustia, Él estaba triste. Fíjense que dice, yéndose un poquito más lejos, pero estando cerca todavía, siendo que los discípulos lo podían ver y oír, Él dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Y la copa, o sea, apartar esta copa, la copa hace referencia a las experiencias de la vida. Cuando quizás encontramos acá las copas hace referencia a todo aquello que uno vive. Puede ser bueno y puede ser malo. Y Jesús estaba sufriendo por esto que iba a venir. Él ya sabía que tenía que sufrir. Él ya sabía a qué había venido desde el primer momento, porque es Dios. Y saben, yo estoy seguro que en ese momento Él estaba, hoy nos podríamos sentir, diríamos, entre la espada y la pared. Porque por un lado, Él estaba recordando esa vida junto a su Padre en el cielo, con todas las comodidades, podríamos decir. Los ángeles lo adoraban. Él era el Rey de Reyes. Él tenía una vida en las alturas, cómoda, pacífica. Pero él sabía que en pocas horas iba a estar sufriendo una de las mayores muertes inventadas por el ser humano hasta el momento. Él sabía que lo que iba a pasar iba a ser insoportable para él, porque su mente, su cuerpo y su espíritu iban a ser llevados al máximo en cuanto a sufrimiento hablamos. Lo que venía para Jesús no era nada bueno. Y Él sufría por esto. Y fíjense que muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me viene esta enfermedad? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Si yo hago las cosas bien, si yo te amo. Fíjense que Jesús hizo todo bien, pero sin embargo no pudo esquivar al dolor. Y el dolor no es algo que te lo envíe Jesús. El dolor no proviene de Dios para sus hijos. Jamás fue el plan de Dios que nosotros vivamos una vida de sufrimiento. Tenemos que entender que todo este dolor, todo este sufrimiento que estamos hoy pasando, es porque es una consecuencia del pecado en el que estamos metidos. En el mundo de pecado que nos rodea, no es la consecuencia de lo que Dios quería, es la consecuencia de desobedecer lo que Dios quería para nosotros. Y eso mismo estaba pasando con Jesús. Entonces le dice, por favor, Señor, esta experiencia no la quiero vivir. Es muy dolorosa para mí. Y quizás Jesús se podría haber ido. Y Satanás estaba ahí incitando a Jesús a que se vaya. ¿Para qué iba a morir? ¿Para qué se preocupa por eso aquellos que le iban a sacar la vida? Y sin embargo, Dios nunca dejó de pensar en vos y pensar en mí. Cuando Él sabía que lo que se le venía iba a ser muy doloroso, Él lo soportó por amor a vos y por amor a mí. Entonces dice, pero no
o más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús entendía que la voluntad del Padre se tenía que cumplir. Era un paso más en el plan de la salvación para que vos y yo podamos ser felices eternamente. A Jesús le pesó más tu salvación que su propio dolor. Entonces, si alguien alguna vez te dijo que Jesús no te puede entender porque nunca sufrió, déjame decirte que no sé qué clase de Biblia está leyendo. Porque la Biblia me muestra a cada instante que nosotros tenemos un Salvador amante y total y completamente compasivo por vos y por mí. Y no solo que se preocupa, sino que se ocupa. Que ya antes de que vos nacieras, Él ya sufrió por amor a vos. Entonces sigue diciendo el relato. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces se fue otra vez y oró y dijo las mismas palabras. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y otra vez los discípulos fallándole a Jesús. ¿Saben? Ellos no tenían ni idea el momento de la historia en la que estaban viviendo. Ellos no eran conscientes de que el plan de salvación pendía de un hilo. Tu salvación y la mía estaba dependiendo totalmente de lo que iba a hacer Jesús en ese momento. Pero saben, Jesús nunca dudó de lo que tenía que hacer. Proféticamente se tenía que cumplir. Y Él estaba dispuesto a llevarse el dolor hasta las últimas consecuencias. Y otra vez Jesús, angustiado, viene a por sus amigos. Necesitaba contención emocional, necesitaba un abrazo, necesitaba sentir la compañía. Pero sin embargo, cuando vuelve, los encuentra durmiendo. Pedro, en instantes voy a dar la vida por vos. Estoy dispuesto a sufrir los peores azotes por vos. Me van a escupir por amor a vos. Me van a escupir, me van a lastimar, me van a insultar y lo voy a soportar por vos. Y vos no estás dispuesto a hacer una oración. Vos no estás dispuesto a pasar tiempo conmigo. Saquémosle Pedro y pongámosle nuestro nombre. Todo esto que Jesús sufrió y nosotros no somos capaces de permanecer en Él, confiar en Él y darle nuestra vida. Y hay dos palabras claves acá. Le dijo, velad y orad. En otras palabras, permanezcan atentos y en comunión con Dios. Saben, el plan de la salvación está avanzando. ¿Qué hacen dormidos? El plan de la salvación hoy sigue su cauce. Todo está llegando al fin. ¿Qué estamos haciendo que todavía estamos dormidos? Dios te está invitando en este momento a estar atento y en comunión con Dios. Todo a nuestro alrededor se muestra que las profecías se están cumpliendo. ¿Por qué seguimos dormidos? ¿Por qué en medio de tanto sufrimiento, en vez de dar a conocer al mundo que Cristo pronto vuelve, estamos dormidos? No es la voluntad de Dios que estemos dormidos. Mientras nosotros dormimos, el tiempo sigue pasando. Los problemas siguen pasando. Las angustias siguen pasando. ¿Qué estamos haciendo por aquel que dio la vida por nosotros? ¿Qué estás haciendo por Cristo? ¿Qué vas a hacer con Jesús el Cristo? Dios dio la vida por vos. ¿Qué estás dispuesto a dar por Él? Sin embargo, le dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es más importante? ¿Tus deseos o lo que Dios quiere? ¿Qué es más importante? ¿Complacer tus apetitos de cualquier índole o vivir una vida conforme a lo que Dios quiere? ¿Saben? Cuando nosotros le damos rienda suelta a esos impulsos que tenemos, a todos los deseos que
van en contra de lo que Dios quiere, el fin es el mismo, vamos a terminar dormidos. Pero cuando nosotros estamos atentos, velando, eso es velar, permanecer atentos, y en comunión con Dios, vivimos una vida activa. Vivimos una vida conforme a los principios de Dios, tenemos una vida útil. Y eso es lo que quiere Dios, que estemos atentos, que leamos la palabra de Dios, que aprendamos sobre las profecías también. Eso es lo que nos lleva a entender en qué tiempo estamos. Pero muchas veces preferimos dormir. Muchas veces preferimos quedarnos en casa. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces vino en el versículo 41, dice, vino por tercera vez y les dijo, dormid, descansad, basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. En otras palabras, les está diciendo, muchachos, estoy a punto de ser entregado. Las profecías y todas esas profecías que ustedes aprendieron de mí están a punto de cumplirse. El plan de salvación va a tener un nuevo rumbo ahora. La vida va a cambiar para todos. ¿Y ustedes están durmiendo? ¿Ustedes están preocupados en lo terrenal? ¿No se dan cuenta lo que hay detrás de todo esto? Bueno, descansen, pero sepan que todo se va a cumplir, en otras palabras, ¿no? Judas estaba viniendo a entregarlo. Uno de sus mejores amigos estaba traicionándolo. Y Jesús no huyó, no corrió, al contrario, se enfrentó a eso que iba a venir. Pero no por él, por amor a vos y por amor a mí. Él dejó todo su confort para darte a vos una nueva oportunidad. Para que cuando vos caigas te puedas levantar y Él te reciba con los brazos abiertos. Para que cuando vos pienses que no hay nadie que te entienda, puedas comprender de que Jesús te entiende. Cuando vos te sientas que nadie sufre tanto como vos, entiendas a través de este relato que Jesús sufrió tanto y más que vos. Y no lo hizo porque le pareció nomás. Lo hizo porque era necesario para que vos y yo podamos ser salvos. Es momento de reflexionar, es momento de pensar. ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Estamos atentos y en comunión con Él? ¿O vivimos una vida sin jugárnosla por nada, hasta semidormidos? ¿Saben? Las palabras de lo que están en las Escrituras se están cumpliendo. Todo demuestra que Cristo pronto va a volver. ¿Qué hacemos durmiendo? Dios nos necesita, comuniquémonos con Dios. ¿Qué te parece si en este momento compartimos juntos un momento de reflexión? Te invitamos a compartir un momento de reflexión. Josué Denis tenía apenas 10 años de edad cuando le ocurrió algo inesperado. Se perdió entre galerías interminables de una mina abandonada. Pero no fue cuestión de unos momentos, fueron 100 horas, 4 días de oscuridad casi total, 4 días sin poder comer ni beber, 4 días sin ver a nadie, 4 días oyendo solo el apagado rumor de una corriente de agua en las entrañas de la tierra. Josué iba con un grupo de compañeros que andaban de excursión y parte del paseo incluiría explorar una mina abandonada. Quién sabe cómo, el niño se separó del grupo y en medio de la oscuridad no pudo encontrar la salida. Pero finalmente lo pudo encontrar una patrulla de rescate. Estaba extenuado, pero vivo. Recordé las palabras de mi madre, dijo Josué. Ella decía, cuando te veas en alguna dificultad,
ora. Y yo estuve orando a Dios todo el tiempo, pidiéndole que me vinieran a rescatar. ¿Tiene algún valor la oración? ¿Hay algún beneficio o aún más alguna validez en levantar nuestra voz al cielo pidiendo ayuda a Dios? Algunos han dicho que la oración no es más que una actitud de último recurso que no vale ni el aliento que empleamos en expresarla. Y lo cierto es que si nuestras oraciones o nuestros rezos no son más que clamores de angustia de último momento, a fuerza de alguna emergencia, quizás entonces no tengan valor. En cambio, si hemos establecido una relación personal con Dios, si Cristo es nuestro amigo que lo hemos recibido como el Señor de nuestra vida, y si sabemos con absoluta seguridad que Él nos oye, nuestra oración recibirá una respuesta divina. Cualquiera puede pasar por periodos de tristeza o desaliento, o pobreza, abandono, enfermedad, dolor, porque esas son contingencias comunes de la vida humana. Pero el que tenga fe en Dios, si ora con la confianza de un niño porque cree en Él, podrá soportar toda situación sin caer en la desesperación y sin renegar de Dios. La fe en Cristo será siempre una llama encendida que nada puede apagar y que siempre disipa cualquier clase de sombras. Si hacemos de Jesucristo el Señor y Salvador de nuestra vida, una luz se encenderá en nuestra alma, la luz de la esperanza, la luz de la fe. Y con esa luz o encontraremos la paz que Dios da en medio del dolor o encontraremos la salida de cualquier caverna adversa en la que estemos. No nos alejemos de Dios, no perdamos la fe, mantengamos viva la comunión con quien quiere ser nuestro mejor amigo, el Señor Jesucristo. Y en esta noche, la noche de la que hablábamos recién, esa noche quizás la más oscura de la humanidad, en el momento más doloroso de la vida quizás de Jesús, Dios le hizo entender que Él no estaba solo. Le envió un ángel para que lo acompañara. Cuando sus amigos lo habían dejado solo, cuando aquellos que eran más allegados lo dejaron solo, Dios se encargó de mostrarle a Jesús que Él lo estaba acompañando. Yo no sé quizás en qué caverna te encuentras hoy. Yo no sé qué quizás es el dolor que más te está angustiando hoy. Es momento de mirar hacia arriba. Es momento de levantarnos. Es momento de proclamar que Jesús pronto viene por segunda vez. Y Jesús lo prometió un montón de veces en la Biblia y lo que Él promete lo cumple. ¿Saben? Jesús fue de frente a lo que le venía. Así nosotros también tenemos que enfrentar todas las adversidades que tenemos por delante. Porque ¿acaso no somos hijos del Rey del Universo? No te olvides que en tu mayor angustia, Dios siempre va a salir a tu encuentro, así como ese ángel en el Getsemaní. Dios nunca te va a dejar solo. Dios nunca te va a dejar desamparado, porque Él te ama. Él te cuida, Él te protege. Es momento de dejar de dormir como los discípulos. Es momento de entender el momento histórico en el que estamos viviendo. Las profecías se están cumpliendo. Pronto Cristo va a volver. ¿Qué haces ahí sentado durmiendo? Es momento de levantarnos, de proclamar, Cristo vuelve pronto. Cristo está volviendo por vos y por mí. Muy pronto todo este dolor, toda esta angustia va a terminar para siempre. No es momento de estar dormidos, es momento de estar en pie, trabajando por Cristo. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Como siempre te decimos también, hay preparado otro programa a cargo del licenciado Rubén Arn. Si nos estás viendo desde el canal de YouTube, te recomiendo que accedas a través del siguiente link.